Mil gracias. Le comentaba ayer al doctor Abel Zamorano, obviamente, además de agradecerle la invitación a este evento que ya cumple 12 años de estarse celebrando, la suerte que últimamente me ha correspondido en cuanto a que normalmente me asignan la conferencia o a las 8 de la mañana o a las 2 de la tarde. Eso tiene una enorme ventaja, y es que no hay ninguna crítica desfavorable respecto de la misma, porque los de la mañana se están despertando y los de la tarde se quedan dormidos. Entonces, es una indudable ventaja. Pero obviamente, como lo decía el presidente de mesa, en el respeto que debe tenerse por el tiempo, no es del caso esperar a que haya un auditorio mayor, y el que está es más que calificado, e independientemente de eso, con el que sea, se cumple la labor. Lo primero que hay que advertir es que para muchos de los asistentes, destacados juristas panameños e iberoamericanos, algunas de las nociones que vamos a exponer acá son nociones absolutamente elementales. Y exprofeso lo he hecho porque se olvida que en este tipo de congresos asiste una gran cantidad de jóvenes estudiantes, de abogados recién egresados, y que precisamente no podemos dar por supuesto que ellos tienen todos esos conocimientos que personas más veteranas han alcanzado. De ahí que lo que puede sonar como elemental e innecesario para algunos, pienso que para la gran mayoría no lo puede ser, y por eso esas referencias. Como segundo aspecto, también se orienta mi exposición a aspectos eminentemente prácticos, procurando, en lo posible, hacer referencia a la legislación del país que nos ha invitado. En el caso de Colombia, en el caso de Panamá y Colombia, una legislación muy parecida hasta hace poco tiempo, donde se mantienen en muchos de los temas, y especialmente en este de la autenticidad, conceptos similares que han sido, como lo vamos a ver, ya reevaluados en lo que respecta con el nuevo código que regirá en Colombia, el Código General del Proceso. Porque, como un dato puramente informativo, en Colombia actualmente rige el Código de Procedimiento Civil. Código de Procedimiento Civil del año de 1970, que está derogado por el Código General del Proceso, pero con una derogatoria muy sui generis, porque se dice, está derogado, pero la derogatoria no opera sino cuando entre en vigencia el Código General del Proceso. Y el Código General del Proceso, en su inmensa mayoría, solo entrará en vigencia el año entrante. Entonces, por eso, es un tema que he tratado en el aspecto comparativo, no con el Código de Procedimiento Civil, hoy vigente y próximo a desaparecer, sino con el Código General del Proceso, aunque, insisto, las normas en este aspecto son similares. También me ha llamado mucho la atención cómo en este tipo de congresos, a los cuales ya buenos años hemos asistido, es frecuente, en especial cuando uno es conferencista invitado de otro país, tratar de exponer una serie de tesis que yo he denominado como delirios procesales, en el sentido de que allá en la tranquilidad de su bufete, y especialmente en temas procesales, olvidan que estos conceptos que se van a tratar aquí deben tener una aplicación práctica, un desarrollo en la colectividad. Y muchas veces vienen a exponer una serie de ideas que teóricamente pueden ser muy buenas, pero que chocan con la realidad. Y ese es un aspecto en el cual debemos ser particularmente cuidadosos, porque no pocas veces algunos de los asistentes van a su respectivo país y entran a aplicar o a tratar de que se desarrolle legislativamente ese aspecto sin tener en cuenta la necesidad práctica. En estos días, cuando digo en estos días es hace 15, se hizo el lanzamiento en la Academia Colombiana de Jurisprudencia de Colombia de una reedición del libro de Casación Civil del profesor Hernando Morales. El profesor Hernando Morales fue redactor del Código de 1970 y en el prólogo de su libro de técnica de casación civil, que reitero es reedición de ese año,
decía que una de las novedades que traía el Código de Procedimiento Civil colombiano era la casación per saltum. Digo era y es, porque aún está vigente, que va a marcar una revolución en el sistema de la casación en Colombia. ¿Qué es la casación per saltum? Estoy dando un ejemplo de lo que quiero que ojalá no siga sucediendo en los congresos. Una idea pergeñada indudablemente por un jurista importante que no sabía dónde quedaba un juzgado. Con absoluta seguridad no había salido de la universidad. Entonces él dijo, mire, si la casación la resuelve una entidad, como es la Corte respectiva, y normalmente en los países se exige que el fallo sea de segunda instancia, ¿por qué no permitimos que si en la primera instancia hay fallo, las partes de común acuerdo digan prescindimos de la segunda y nos vamos directamente a la casación? Nos ahorramos un trámite largo, dispendioso de la segunda instancia, maravilloso, economía procesal, todo lo que ustedes quieran teóricamente. Pero resulta que no contaron con el aspecto práctico. ¿Qué abogado, en uso de sus sentidos, que le diga al colega, tú me ganaste el pleito? En segunda instancia el tribunal lo va a confirmar. Fírmame el memorialito para que yo vaya directamente a la corte. No hay un solo abogado que le va a decir, hombre, lo acepto. Prefiero la segunda instancia, prefiero las costas de la segunda instancia. Conclusión, hoy, después de 40 y pico años de vigencia del Código de Procedimiento Civil, no se ha dado un solo caso de casación per saltum. Uno solo. Ni siquiera alguien en un acto de exotismo jurídico lo ha intentado. Y obviamente en el Código General del Proceso se deroga. Entonces, a esos aspectos con los cuales doy el ejemplo, es a los que me quiero referir en este punto del preámbulo a la charla sobre el concepto de autenticidad, con anotaciones al tratamiento en el Código Judicial de Panamá. Lo primero que hay que advertir es la indudable importancia que tiene la prueba documental. Y aquí entro a ese terreno que ya mencioné de conceptos que pueden ser demasiado elementales, mas no innecesarios para llegar al punto de la autenticidad. La prueba documental indudablemente es una de las más importantes y necesarias en el mundo moderno, especialmente por la pérdida del respeto al valor de la palabra y lo frágil de la memoria. Entonces, cuando se dice que la prueba documental debería estar presente en la inmensa mayoría de los negocios jurídicos, en modo alguno se está propugnando porque acabemos con la consensualidad y todo se vuelva solemnidad. No, en absoluto. Lo que se busca es que se mantenga, se amplíe la consensualidad. Ese es el derrotero que busca el mundo en ese instante, pero siempre y cuando teniendo la precaución, la prudencia de dejar una constancia documental del correspondiente negocio jurídico para evitar problemas en un futuro. De ahí que el hecho de insistir en que la prueba documental mantiene una enorme importancia, y no solo para aquellos casos donde se dan los contratos que requieren de el formalismo ad substantiam actus para que puedan surgir a la vida jurídica, como aún así existe en muchos países, sino en general de todo negocio consensual. Por eso, el Código de Procedimiento Civil colombiano tiene un artículo que me parece bien interesante, que dice que se presume que no ha existido negocio jurídico cuando no hay prueba documental si el valor es mayor de 500 pesos. Obviamente la cifra es ridícula en los temas de hoy, pero la idea es buscar que la gente deje constancias escritas, porque eso va en favor de quién, va en favor básicamente de la administración de justicia, del litigio si es a eso que se llega. Por ese motivo, insisto, no confundir que el hecho de hacer voz para que se amplíe y se utilice más la prueba documental, y observen que he hablado de prueba documental a secas, es realmente una necesidad y en modo alguno busca, como ya se dijo, que se vuelva a la solemnidad en todos los casos, todo lo contrario. Documento no es sinónimo de escrito. Ese es otro aspecto elemental que especialmente los jóvenes suelen confundir. Documento no es sinónimo de escrito. El documento va mucho más allá del concepto de escrito.
todo escrito es un documento, mas no todo documento es un escrito. Y hoy en día, al lado del documento escrito de manifiesta importancia, existen muchísimos otros que cada día toman mayor, como son las grabaciones, las videograbaciones, en fin, todos esos aspectos que en materia de prueba documental nos aporta hoy la técnica. Aquí hay destacados profesores de Derecho Probatorio internacionales y creo que ellos me darán la razón cuando señale que tal vez lo más difícil de definir es documento. Entrar uno a definir documento realmente con una serie de derroteros que sean claros y adecuados y completos es una labor particularmente compleja. Por eso quienes se refieren al tema y tratan de definir hablan de una manera un poco etérea, vaga, acerca del alcance del concepto de documento como tal. Por ejemplo, el profesor David Echandía, siguiendo en esto totalmente a Carney Luthi, dice: el documento como el testimonio o la confesión es el resultado de una actividad humana, pero como observa Carney Luthi, mientras los últimos son actos, el segundo es una cosa creada mediante un acto que sirve para representar algo. Cuando uno dice que es una cosa, ahí ya está en la imprecisión, porque una cosa puede ser todo o puede no ser nada. Es una cosa creada. Es decir, el documento es toda cosa que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un hecho cualquiera. Puede ser declarativo o representativo. Y otro autor colombiano, el profesor José Fernando Ramírez Gómez, experto en el tema de la prueba documental, libros especializados sobre él, dice que el documento es todo objeto que, teniendo origen en la actividad del hombre, puede ser llevado materialmente al proceso con el fin de probar el hecho que representa. Lo cual, observen que mantiene la idea de toda cosa, pero aquí le agrega una adición, y es que puede ser llevado materialmente al proceso, lo cual no es cierto, y los códigos colombiano y panameño se encargan de destacarlo cuando dicen que las inscripciones en lápidas, monumentos, etcétera, pueden ser aportados al proceso por un medio diferente, porque obviamente ese es un documento. Indudablemente lo que dice una lápida es un documento, pero imaginen ustedes yo llevándole al juez como anexo de la demanda o de la contestación la lápida o la inscripción respectiva, pero no dejan de ser documentos. Entonces, se tiene que, frente a esa ambigüedad del alcance del concepto del documento, no voy a cometer el delirio procesal de inventarme o tratar de dar otra definición de documento. Y me acojo más a los sistemas prácticos que utilizan los códigos como el panameño y en el artículo 832 del Código Judicial de Panamá o el 251 del Código General del Proceso, donde en vez de entrar a precisar al máximo el concepto de documento, se refieren que pueden ser una serie como escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, y viene toda una relación de lo que pueden ser los documentos. Solución obviamente mucho más práctica que tratar de englobar solo con una definición todos esos conceptos. De modo que acá ven ustedes por qué razón la prueba documental, y sigo con esas ideas básicas, no se crea dentro del proceso. Por ese motivo la prueba documental, la que sea, no se practica dentro del proceso. La prueba documental en cualquier sistema procesal, salvo que existe alguna norma que no conozco que diga lo contrario, se aporta al proceso, porque es una prueba que existe por fuera del proceso y se crea dentro del mismo. Ya, y lo dejo al campo de la especulación académica, porque también estos congresos deben servir para generar inquietudes, queda la eterna duda de cuál es la naturaleza jurídica de las pruebas que se practican dentro del proceso cuando quedan incorporadas dentro del proceso a modo de documentos. Un ejemplo, la declaración. La declaración como tal no es lo que queda vertido en el papel. La declaración como tal es lo que expone el declarante. Pero cuando ya el declarante expone y queda vertido en un documento escrito, ¿cambia la naturaleza jurídica o no cambia? Eso, reitero, simplemente lo doy a modo de especulación y no para entrar en el error que estoy mencionando, pero también hay que abrir el campo a la imaginación. El origen de los documentos.
El origen de los documentos, en cuanto a su creación, y reitero, yo hablo de documentos en general, pero normalmente, como es tanta la importancia del documento escrito, es frecuente que las explicaciones de los autores y de los conferencistas tiendan casi inconscientemente a derivar siempre a documento escrito, porque es el más importante, pero advierto, si eso llega a suceder, lo que estoy refiriendo aplica respecto de cualquier tipo de prueba documental. El origen de los documentos, en cuanto a que es más que conocido tradicionalmente, se enfoca en dos: documentos públicos y documentos privados. Diferenciación que durante N.000 años ha existido en las legislaciones procesales de nuestro continente, y diferenciación que solamente tiene una razón de ser, como lo espero acreditar, y es el concepto de autenticidad. Porque la presunción de autenticidad se le dio a los documentos públicos desde hace N.000 años, pero no a los documentos privados. Entonces, la gran diferencia entre el documento público y el documento privado es que el documento público se presume auténtico, porque así lo he dicho la ley desde siempre, y el documento privado no se presumía pasado auténtico, al menos en numerosos sistemas actuales. Entonces, se tiene que, como lo vamos a ver, la autenticidad es lo que justifica la diferencia entre documento público y documento privado. Realmente, mantener esa diferenciación hoy es una cuestión que carece de importancia práctica. Que el documento público es el creado por el funcionario en uso de sus funciones, etcétera, y que el funcionario también puede crear documentos privados cuando actúa como persona privada. Todo eso se mantiene. Pero yo estoy haciendo la referencia a la diferenciación desde el punto de vista de autenticidad, porque se dotaba de la presunción de autenticidad al documento público, más no al documento privado, como lo estamos mencionando. El valor probatorio del documento público y del documento privado es el mismo. Es que, insisto, aquí yo no estoy hablando de que sea un documento ad substancia, es decir, un negocio jurídico que requiera del documento como formalidad para que exista la vida jurídica. No, hablo del documento en general, pero esto se aplica también de esos documentos. Un documento, público o privado, no puede decir ni contener más de lo que tiene, nada más, es lo mismo. O sea, no hay ninguna diferencia entre documento público y documento privado por valor probatorio. El valor probatorio del documento público es el mismo. El valor probatorio del documento privado es idéntico, es lo que se incorpora dentro del documento, lo que el juez tiene que analizar para efectos de guiar su juicio en la determinación respectiva. De ahí que ese es un aspecto que se debe tener muy claro, porque nosotros, especialmente los latinos, tenemos todavía enormemente arraigado el concepto del sello y del lacre, una de las malas herencias que nos dejaron los españoles y que aún sigue imperando, desafortunadamente, en nuestros países en buenas partes. Se tiene entonces que, desde otro punto de vista, y ese es tal vez el más destacado dentro de las novedades que hay que implantar en los países, está el documento en original y el documento en copia. Porque frente al tema se dice, bueno, todo eso de la autenticidad que usted va a mencionar más adelante, estará pensando alguno, es posible que se pueda aplicar de los documentos públicos y de los documentos privados, pero originales. Desde ahora dejo sentado la siguiente base. Lo que aquí se va a mencionar se predica tanto de documentos en original como documentos en copia. Se predica de todo tipo de documentos. Es decir, el que corresponde a la creación misma y única del respectivo documento o copia del mismo, cuando por algún medio de reproducción idóneo se obtienen otros ejemplares, que pueden ser idénticos en su estructura física y contenido, como sucede con la mayoría de los casos del método de reproducción, fotocopia, transcripción, de cassettes, de los que son ejemplo, y otros en los cuales se hace el método de la transcripción, que algunos dirán, eso parecería ya ser cosa del pasado. No, cosa del pasado no. En todos nuestros países, y aún en los más avanzados de Latinoamérica, en los centros urbanos principales tenemos todos los medios, todas las posibilidades, y nos parecería algo que entraría casi en el campo de lo inverosímil decir, es que no hay una fotocopiadora en esa ciudad.
No la hay en el pequeño pueblo, no la hay en muchísimos de esos pequeños pueblos, y tienen que acudir al método de la transcripción manual. O sea, que el secretario del juzgado o el empleado respectivo tome el documento y lo transcriba mecanográficamente o aún en manuscrito, como lo estamos viendo. Y por eso hay que pensar en que ese sistema de la transcripción de los documentos aún desafortunadamente no está eliminado. Entonces, sentadas esas bases, encontramos que la autenticidad de la prueba documental es uno de los temas que mayor controversia por la percepción inadecuada que se tiene del concepto de autenticidad genera en la práctica. Se confunde autenticidad con valor probatorio y no tiene absolutamente nada que ver la autenticidad con el valor probatorio, porque reitero, como lo acabo de señalar, un documento prueba lo que contiene. Si este papel que tiene estas letras es documento público o es documento privado, es el mismo papel y va a decir exactamente lo mismo. O sea que el concepto de autenticidad no tiene nada que ver con el valor probatorio. El concepto de autenticidad es un requisito formal para que el juez pueda estudiar el documento, llámese público o llámese privado, que obviamente se facilita mucho cuando existe la presunción de autenticidad, porque se evitan un montón de trámites absolutamente innecesarios para efectos de que el documento pueda ser tenido como auténtico. Entonces, sentado ese aspecto, por autenticidad se entiende la ausencia de duda acerca de la persona que creó el documento o aceptó lo en él expresado. Certeza de que el creador del documento, o si no lo creó, lo aceptó, es ese. Esa es la autenticidad, tener esa certeza. Y los códigos procesales colombiano y panameño en eso son muy concordantes. El Código General del Proceso de Colombia, en norma 1 vigente, pero con el de procedimiento civil dice lo mismo, porque reitero, el Código General del Proceso no es que arrasara el código anterior, mantuvo buena parte de su estructura. Dice que autenticidad es la certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza acerca de la persona a quien se atribuye el documento. Aquí está el germen de un cambio que esperamos se dé en Colombia cuando entre en vigencia el Código General del Proceso, que corresponde a una tesis que he venido sosteniendo de años atrás y que obviamente no me han querido aceptar, empezando por mi gran amigo Jairo Parra, en el sentido de que la firma de los documentos es una cuestión absolutamente accidental, porque la norma está diciendo que la autenticidad es la certeza sobre la persona que lo ha elaborado. Manuscrito, o sea, elaborado, manuscrito. Si yo lo elaboré en un procesador de palabras o lo hice de manera manuscrito, observen que no está exigiendo la firma, sino certeza de quien lo elaboró o quien lo manuscribió, si se admite la palabra. Firmado. No es elaborado firmado o manuscrito firmado, sino firmado. Y lo más importante del cambio, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se le atribuye el documento. Entonces la firma empieza a mostrarse como algo secundario, porque no es parte del concepto de autenticidad, y por eso yo sostengo y lo reitero, que yo puedo presentar un contrato que no está firmado por la contraparte, firmado, y decir, este contrato proviene de esa persona, y ahí estoy señalando quién es el que lo creó, y ahí está operando, si lo hay en la respectiva legislación, la presunción de autenticidad, porque la presunción de autenticidad es precisamente tener como proveniente de esa persona que yo digo que es ese punto. Obviamente, nosotros no pretendemos en este caso decir que no es conveniente firmar. Es conveniente firmar, y menos con toda esa carga que tenemos de siglos atrás, pero que si no está firmado, ese hecho no le quita de entrada la posibilidad de estar con la presunción de autenticidad. El Código Judicial panameño dice lo mismo: es auténtico un documento
cuando existe certeza sobre la persona que lo haya firmado, elaborado u ordenado elaborar. El documento público se presume auténtico mientras no se pruebe lo contrario. Entonces, se tiene que, teniendo claro el alcance del concepto de autenticidad y claro también que la autenticidad no tiene nada que ver con poder demostrativo del documento, como lo acabamos de mencionar, llegamos a una conclusión y es la de que la autenticidad debe ser integral. ¿Qué significa que la autenticidad deba ser integral? Significa que debe presidir respecto de todo documento. Cuando digo de todo documento, digo de documento público, digo de cualquier documento privado, proveniente de las partes o de terceros, porque es que de todo documento es un concepto omnicomprensivo. Respecto de todos los documentos se debe dar la autenticidad, y si se presume, pues se presume respecto de todos ellos, tanto de los originales como de las copias. Ese es un tema que, de la autenticidad integral, que en mi país, en Colombia, ha sido una tarea, realmente faena de romanos, para utilizar la conocida expresión, poder desenquistar de las mentes de los funcionarios de las altas corporaciones esa idea de que las copias o las fotocopias, en fin, las reproducciones, no están dotados de la presunción de autenticidad. Y observen que no obstante que hay una legislación repetitiva diciéndole se presume tanto auténtico el original como la copia, se ideó en recientes jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, y lo advierto porque aquí puede también suceder, la siguiente teoría. Dicen, sí, el original y la copia deberían estar dotados de la presunción de autenticidad, pero es que resulta, dice la Corte de Colombia, que si se hace una tacha de falsedad, es muy difícil probar la tacha de falsedad en una copia, lo cual es absolutamente cierto. Dice la Corte, es que en el original está el papel, la textura del papel, el tipo de máquina que se empleó, la grafía, la impresión, la presión de quien firmó, etc. Todo un montón de aspectos que son ciertos en criminalística para efectos de determinar la autenticidad. Pero en la copia no se puede dar eso, porque las copias, llamémoslo así desde ese punto de vista, son planas. Pero dice la Corte, eso sí, si el documento está autenticado ante notario o ante juez, como sucede en Panamá actualmente, por la norma que está vigente, el artículo 856, si está autenticado, ahí sí, yo lo acepto. Entonces yo les digo, pero, un momento, si yo tengo este papel en fotocopia, ustedes, señores de la Corte, no me lo aceptan por todos estos razonamientos frente a la eventual e hipotética tacha de falsedad que dificultaría el análisis grafológico. Pero yo tengo el mismo papel, el mismo, solo que aquí hay un sellito más pequeño o más grande según lo que cobre el notario respectivo, que dice es copia auténtica. Ese sí está dotado de la presunción de autenticidad, ese sí. Entonces la pregunta es, y para el tema del análisis grafológico, ¿qué quita o qué añade ese sello? Absolutamente nada. No detiene al falsario, además, porque el falsario, si eso es lo que quiere hacer, sencillamente falsifique también el sello y la firma del notario. Esto para efectos de que no sigamos trancados en el tema de que se podría aceptar la presunción de autenticidad de las copias, pero solamente cuando tienen la constancia expresa de autenticidad. Por Dios, eso es negar la autenticidad. Por eso señalo que sin reatos de conciencia, sin temor a cometer pecado mortal, por desconocer sacrosantos principios del derecho procesal que, dicho sea de paso, no existen, pues no existe ninguno que erija con tal calidad las autenticaciones, acuñadas las más de las veces con fines económicos y por mentes que en todo creen ver delitos, que, como lo ha dicho Osorio y Gallardo, han dado por secas las fuentes puras de los actos humanos. Es menester el regreso al sendero de la buena fe,
reconociendo que solo por excepción se cometen fraudes dentro de los procesos y levantar talanqueras que solo molestias causan a los asociados u originan recargo de trabajo para la administración de justicia, no ha sido factor disuasivo de los delincuentes, de los falsarios. Realmente esa exigencia del Código Procesal Panameño, porque esta norma que voy a mencionar del Código Procesal Panameño es una norma que existió en Colombia y que en buena hora se derogó, se mantiene desafortunadamente vigente acá en Panamá. De ahí que llamo la atención acerca de que en las futuras reformas ojalá se pueda también desaparecer del sistema esa disposición. El Código General del Proceso, recogiendo lo que ya dijo una ley especial en Colombia, o sea, esto que voy a leer no está vigente por el Código General del Proceso, pero está vigente por una ley especial. Y fue necesaria la ley especial para trancar la interpretación de la Corte esta que les acabo de decir. Reiteró, o sea que en cierta forma lo que estoy leyendo sí está vigente. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos. Es decir, mayor claridad no se puede pedir para efectos de lograr establecer que hoy, al menos en Colombia, es una realidad que la presunción de autenticidad se da tanto respecto de los originales como respecto de las copias. Reitero, aspecto que está totalmente vigente en el país. Culmino dentro de los, me dijeron 5, ya quedan 4. Con esta, ¿existe en la legislación panameña la presunción integral de autenticidad para los documentos privados? La respuesta es, infortunadamente, el sistema panameño mantiene el sistema de la no presunción de autenticidad de los documentos privados, y es así como el artículo 856 señala toda esa serie de requisitos, toda esa parafernalia burocrática que se exigió por siglos en nuestros países para que las copias pudieran tener la presunción de autenticidad, que, insisto, no es valor probatorio. Se ha sido reconocido ante juez o notario, se ha sido escrito en el registro público, se habiéndose aportado al proceso, en fin, todos esos aspectos ustedes bien conocen y que no voy a desperdiciar los 3 minutos que me quedan en seguir destacando lo anacrónico de la disposición del Código panameño que clama por su modernización, cuya base, curiosamente, surge del mismo artículo que consagra esos requisitos, cuando dice, también son auténticos, hablo de la legislación panameña, respecto a los que intervienen los bonos del Estado, billetes de lotería, boletos de rifa, pólizas de seguros, títulos de inversión, certificados de transporte, en fin, señala un montón de documentos que presumen auténticos privados. Por Dios, en vez de ponerme yo a hacer toda esa relación a la cual también me referí antes, pues sencillamente le doy la presunción de autenticidad a todos los documentos privados y me evito el que de golpe se me haya quedado por fuera de aquí alguno de esos documentos. Y de paso, se le quita un enorme trabajo a los jueces, porque si no está dotado de la presunción de autenticidad, toca entrar a darle los trámites necesarios para el reconocimiento del documento, y muchas veces se arriba a sentencias tan absurdas como una reciente, pero recientísima, de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación laboral, que le negó los derechos a un trabajador que acreditó absolutamente todo lo que tenía para efectos de una indemnización por unos perjuicios que sufrió con ocasión de un accidente, sobre la base de que todos los documentos eran en fotocopia y no estaban autenticados. De modo que lo que se quiere llegar es ese aspecto. En conclusión, abogamos porque en el futuro, en nuestras legislaciones, y digo todas las legislaciones en lo posible americanas, la presunción de autenticidad sea integral. Mil gracias.